¿cierto?, entender es que vamos a ocupar un programa para virtualizar. Este programa se llama VirtualBox, ¿ya? Es un programa que se usa bastante en el ámbito educacional porque dentro de las ventajas que tiene es un programa gratuito, está instalado en los PC, no tienen que bajar nada. Búsquenlo, VirtualBox. ¿Ya? Y sirve para probar sistema operativo, para virtualizar, ¿ya? Hay otros programas para virtualizar, como VMware, como Hyper-V, como Citrix, que son de pago, que se usan en empresas, ¿ya? Este es bastante versátil, lo van a ocupar muchas veces, se van a hacer ya más o menos una idea de que lo van a ocupar todos los semestres VirtualBox para alguna cantidad de usar VirtualBox. Así que en sistema operativo van a usar VirtualBox, en redes van a usar VirtualBox, ¿ya? Así que, si es la primera vez que lo usan, va a ser, ¿cierto?, la introducción de aquí en adelante a usar VirtualBox. Ya. ¿Encontraron el programa? ¿VirtualBox? Ya está puesto. Listo. Oracle VirtualBox. Oracle VirtualBox. Ya. Vamos a hacer máquinas virtuales. La idea, jóvenes, es que hagamos una máquina, no le borren la de los compañeros, porque los compañeros de la sección también van a hacer sus máquinas. Así que no se las borren. Ya. Ahora vamos haciéndolo. Es que yo tengo muchas máquinas, por eso. Te recomiendo que ocupa el del fondo, porque en ese parece que dio problemas cuando un compañero lo hizo, esa máquina virtual. Cámbiate de equipo, al de allá. Jóvenes, vamos a hacer la primera máquina virtual. Entonces, con VirtualBox, ya, generar una nueva máquina virtual, y lo que van a agregarle a ustedes es un nombre para que identifiquen esa máquina, ¿ya? No le vayan a poner Juan, ¿cierto? Porque hay como 15 Juanes, ¿cierto?, en la carrera, así que pongan un nombre y el apellido para que sepan que es su máquina virtual, ¿ya? Entonces, el nombre ¿El nombre de nosotros o cualquier nombre? el de usted, por cierto, Pero yo prefiero poner la apellido al lado, ¿no? como quiera, pero para que usted sepa que es su máquina virtual, ¿cierto? De hecho, se la va a poder llevar. ¿Ya? Por ejemplo, yo le voy a poner Win 7 104, que es la sección. Ocupen de allá. De allá. ¿Ya? Entonces, le dan la etiqueta. Luego, fíjense que dice tipo de sistema operativo y hay varios tipos a elegir. Por ejemplo, podrían virtualizar Microsoft, ¿qué más? Linux, Solaris. Y ahí es que me preguntaba usted, ¿qué aparece? Mac OS. Mac OS X. ¿Ya? Mac OS X. Claro. Linux, por ejemplo, si quieren virtualizar un Android, sería un tipo Linux, porque es de la misma familia. ¿Ya? Ahora, Microsoft Windows, elegimos, y aparecen todas las versiones de Windows que podríamos virtualizar. Pero ojo, para poder virtualizar también hay que tener el archivo ISO, ¿cierto?, instalado. De todas las versiones que hay ahí, está desde Windows 3.1, que fue la primera versión con interfaz gráfica, hasta Windows 2016. Ya. Vamos a virtualizar Windows 7 32 bits. Ya, Windows 7 32 bits. Ya, Windows 7 32 bits. Es que debe tener el ISO. Hay que tener ISO, claro. Pero tiene el ISO de todo esto. No, tenemos que tenerlas. Aquí Windows 7, ¿qué ISO? Es que el que tenemos nosotros Windows 7. ¿El único? Claro. Aquí está el Windows 10. Ya. Windows 7, 32 bits. ¿Vamos bien, cierto? Ahora, siguiente. Me va a preguntar cuánta RAM le vamos a dar a esta máquina virtual. Si se fijan, hay una barra que está con la línea verde y roja en la cual no podemos pasarnos, ¿cierto? Porque dice que los PC Lenovo tienen ¿cuántos gigas de RAM? 8. ¿Qué pasa si le da 8 gigas de RAM a la máquina virtual? El equipo futuro no va a poder funcionar porque no tiene que tener RAM, ¿cierto? Por tanto, por eso me da un indicador hasta dónde puedo llegar. Nosotros vamos a hacer Windows 7 con 2 GB de RAM. Por tanto, ¿cuánto sería? 2048 megas.
2048 megabytes. ¿Ya? Ya. Luego vamos a elegir el disco virtual a crear. Crean un disco virtual ahora, ¿cierto? La opción. El disco virtual se refiere a el disco o espacio que le vamos a asignar a la máquina para que instalemos sistema operativo. Luego que selecciono el disco virtual, me pregunta qué tipo de disco vamos a hacer. ¿Ya? Y el disco puede ser de tipo BDI, VHD o, ¿qué más sale? BMDK. Como nosotros vamos a hacer un disco virtual o una máquina virtual que la vamos a usar con VirtualBox, tiene que ser de tipo BDI. ¿Para qué? Y 32 bits, acuérdate. Claro, 32 bits. El nombre, falta el nombre. BDI, ¿cierto? Y siguiente. Reservado dinámicamente una máquina. Crear. ¿Le ponemos los 32, no? No, ¿Cuánto? 20. 20. Exacto, BDI. ¿Para qué BDI? Porque esta máquina virtual usted se la puede llevar y la puede instalar en la casa siempre y cuando tenga VirtualBox en el computador de la máquina. Para eso, para exportar. Ahora vamos viendo, tranquilo, vamos paso a paso. Ahora me dice, reservado dinámicamente o tamaño fijo. ¿Ya? Reservado dinámicamente o tamaño fijo. ¿Qué diferencia entre uno y otro? Tienen que elegir, jóvenes, reservado dinámicamente. ¿Por qué no tamaño fijo? Pasa lo siguiente. Si usted elige tamaño fijo y crea una máquina virtual, y esa máquina virtual le crea un disco de 20 gigas, usted va a tener que llevarse para la casa 20 gigas. ¿Ya? Y quizás no tenga espacio en un disco para llevarlo, ¿cierto? Si lo hace como reservado dinámicamente, lo que se va a llevar usted es el tamaño que la máquina está ocupando. Por ejemplo, 2 gigas o 3 gigas. Queda comprimido. Y es más fácil o más accesible para transportar. ¿Ya? Entonces, reservado dinámicamente. ¿Bien? Ahora, me pregunta, ¿cuánto va a tener de disco? 20 gigabytes, nada más que eso. 20,00. Ya. Vamos a hacer una máquina virtual de 20,00, que es el tamaño mínimo de instalación de Windows 7. Para esta ocasión, ¿cierto? Y por último, crear. La máquina virtual todavía no tiene nada. Tenemos que configurar ahora el hardware de la máquina. La estamos preparando. Gigabyte. Ya. Jóvenes, la máquina virtual tenemos que configurarla, ¿cierto? La que se creó recién como una plantilla. ¿Ya? Configuración de la máquina, botón derecho. Configuración de la máquina virtual. Jóvenes, esta máquina virtual vamos a ver cuántos procesadores va a tener, cuántos núcleos, qué tarjeta de red va a tener, ¿cierto? Y qué modificaciones de la memoria RAM va a tener. Entonces, van a ir a sistema de la máquina virtual. No instalen nada todavía, ojo, nada, ni siquiera instalado. O si no, van a quedar perdidos. Jóvenes, tienen que ir a sistema para que veamos la placa madre que tiene la máquina virtual y el arranque que va a tener. Y lo primero que se van a encontrar en sistema es el orden de arranque. Y se van a encontrar con un detalle del orden de arranque, que tiene como orden de arranque primero una disquetera. Y no tenemos una disquetera física, así que desmarquen el disquete.
¿Ya? Lo desmarcan. Y tenemos que dejar como primer orden de arranque la unidad óptica y segundo orden de arranque el disco duro. Así que hay que subirlos de nivel. ¿Ya? Así que hay que subir la óptica y dejar disco duro en segundo lugar. Ahí con las flechas de los lados. ¿Ya? ¿Bien? Óptica y disco duro. Entonces desmarcan la disquetera porque no es una unidad válida y dejan óptica y disco duro. Igual que los de arranque que vimos nosotros en el taller de BIOS. Luego, donde está la placa madre y placa base, al lado dice procesador. Ahora, en el procesador, fíjense cuántos núcleos tienen y cuántos debería tener la máquina virtual. O sea, si usted tiene 8 núcleos, no le puede dar 8 núcleos a la máquina virtual, ¿cierto? Porque si no, no funcionaría el PC físico. Dele solamente un núcleo, como viene por defecto, y el límite de ejecución, 100%. Nada más que eso. Un núcleo y 100% de límite de ejecución. A ver, si tengo 8 núcleos, ¿cuántas máquinas virtuales puedo levantar al mismo tiempo? 7 de un núcleo, y un núcleo me queda para la máquina física, ¿cierto? Exactamente. O sea, yo puedo crear, si quiero, 50 máquinas virtuales. Ahora, ¿cuántas puedo iniciar al mismo tiempo? Depende de la cantidad de núcleos que tenga. ¿Ya? Entonces, un núcleo a 100%. Y nos vamos a la siguiente pestaña que sería red. La tarjeta de red, ¿cierto? En red ahora puede tener como máximo 4 adaptadores. Vamos a ocupar solamente un adaptador de red, una tarjeta. Ahora, ¿cuáles son los tipos de adaptador de red que yo puedo tener? Si despliegan la pestaña, le va a aparecer NAT, le va a aparecer ¿qué más? Red NAT, adaptador puente, red interna y otro. Ahora, ¿qué diferencia tienen una y otra y cuáles son las que vamos a usar? Si nosotros queremos que nuestra máquina virtual solamente trabaje en forma local dentro del computador físico y no salga al exterior, la tarjeta la vamos a dejar como red interna. Pero en cambio, si queremos que nuestra máquina virtual salga al mundo exterior e incluso naveguemos en internet y sea una máquina independiente, la dejamos como adaptador puente. Ya, esa es la diferencia. Red interna o adaptador puente. Vamos a usar nosotros adaptador puente para este ejercicio. Adaptador puente y luego eligen la tarjeta EN01 que sería la Ethernet, porque también podría salir de la red por la Wi-Fi o podría salir por Bluetooth, ¿cierto? La EN. ¿Ya? La Ethernet. Ahora, cuando elijo la Ethernet o la EN01, despliego avanzadas y va a salir qué tipo de tarjeta es la que va a simular. ¿Qué tipo de tarjeta sería una Intel? Una Intel Pro. Ya, es una tarjeta Intel. La EN. La EN, la única EN que tiene. ¿Ya? Luego dice, ¿qué tipo de adaptador sería? Una Intel Pro 1000 Desktop. ¿Ya? Otro detalle, fíjense que esa tarjeta de red va a tener su propia dirección MAC. Por lo tanto, va a ser una tarjeta única, diferente a la tarjeta del PC físico. Por eso cuando yo le decía, si usted quiere navegar en forma segura, esta MAC es distinta a la MAC de su computador. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si le hago un seguimiento a su dirección MAC, yo voy a llegar a la máquina virtual, pero no voy a llegar al PC físico. ¿Cierto? Muy bien. Igual se podría llegar al PC físico a partir de la máquina virtual, ¿cierto? En este caso no, porque la Mac es otra. Entonces uno podría robar por máquinas virtuales. O sea, no estamos fomentando el robo. Aparece una opción que dice modo promiscuo. Ahora, eso es lo que vamos a cambiar. Ahora, la última configuración dice modo promiscuo y por defecto dice delegar. Lo que tenemos que habilitar es permitir todo. De lo contrario, nuestra tarjeta de red podría salir al exterior, pero no dejar entrar información. ¿Ya? La idea es que entremos a la máquina. Entonces, terminamos la configuración. Adaptador puente, Ethernet, Intel Pro, permitir todo. ¿Ya? Y aceptar.
Cable conectado. ¿Ah? ¿Qué se refiere a ese cable conectado? Es que tiene que estar conectado físicamente a la red. Nos falta un detalle, que se me fue. Se me fue. Vamos nuevamente a la configuración, que se me fue una pestaña. Nuevamente configuración, que me faltó montar la imagen virtual del disco. Ya. ¿Dónde lo hacemos? En almacenamiento. Fíjense en almacenamiento lo que hay. ¿Qué tipo de controladora tiene? SATA, ¿cierto? SATA. Podríamos ponerle un IDE, por ejemplo. Más adelante a este equipo se le pueden agregar conectores IDE, SATA, USB, otros. De hecho, si quisiésemos, abajo está la pestaña de agregar controladores. Para ponerle más hardware a la placa. ¿Ya? Ahora, tiene un disco duro SATA y tiene un lector de CD que está pasivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En ese lector de CD vamos a poner el archivo de Windows 7 listo, el instalador, para que instalemos la máquina virtual. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ya, pinchan la bandeja que dice vacío y a la derecha, fíjense, donde dice unidad óptica, hay un símbolo de un lector de CD. A la derecha. Entonces lo que hacen es cargar el Windows 7. Carguen el Windows 7 que ya fue descargado por los compañeros. ¿Cierto? Entonces, si más adelante queremos instalar Windows 10, ¿qué tiene que hacer? Buscar el ISO. De hecho, ya están abajo. Están abajo. Ya. Y estaríamos listos. ¿Cargaron el Windows 7? ¿Cierto? ¿Cargaron el Windows 7? Listo. Ahora, la máquina está en condiciones de iniciarla y empezar a instalarla. Doble clic sobre la máquina virtual. ¿Cierto? Después que terminan de cargarle el ISO, ya, y va a empezar la instalación. La instalación, quiero que se vayan con calma porque vamos a ir haciéndola paso a paso y no se apresuren. La segunda máquina la van a hacer ustedes solos y ahí van a configurar bien, ¿ya? Paso a paso. ¿Ya? Sobre las configuraciones. Esta instalación, ojo, es la instalación real, igual como la van a hacer en un computador real, ¿cierto? ¿Ya? Pero virtualizado. Ya. Primero nos va a preguntar qué versión vamos a trabajar de Windows. Si bien nosotros seleccionamos la arquitectura de 32 bits, dice que la versión que vamos a instalar es la versión Windows 7 Ultimate. Windows se caracteriza por tener distintas versiones según el enfoque que va a ser utilizado el sistema operativo. Hay versiones que son Home, versiones que son Starter, versiones que son Professional y en este caso la versión Ultimate. Ahora, ¿qué se diferencia una versión Ultimate de una versión Starter o Home? Son las características extras que trae. Por ejemplo, la versión Ultimate nos va a permitir que nos conectemos desde la red, por ejemplo, hacia esta máquina virtual o desde afuera hacia la máquina virtual por escritorio remoto. Tiene herramientas de cifrado y encriptación que no tienen las otras máquinas y de respaldo, ¿cierto?, de disco duro. Y las otras no, pues son pensadas en un entorno más hogar y estas en un entorno más empresarial. Así que acepte los términos de licencia, ¿ok? El otro equipo, ese no te va a funcionar, ya, por lo mismo. Ya. Siguiente, hasta que no aparezcan las opciones personalizadas o avanzadas. Profe, una duda, ¿por qué instalamos el de 32 bits y no el de 64 bits? ¿Por qué no el de 64, el Windows 7 de 64 bits? A ver, porque lo que vamos a hacer nosotros, las tareas que vamos a sacarle provecho, hubiésemos tenido que tener más de un procesador o núcleo al mismo tiempo. 32 bits, un núcleo. 64 bits, más de uno. Entonces nos limita a la cantidad de máquinas virtuales que podemos tener. ¿Cierto? Ahí está. O sea, si yo hiciese, por ejemplo, ya dos Windows 7 de 64 bits, ya tengo que ocupar 4 núcleos. Y más RAM también. Entonces, hay que factor. Y para lo que vamos a ocupar nosotros en este ejercicio, con eso es suficiente. ¿Ya? Obviamente, cuando hagamos otro sistema operativo, vamos a ocupar 64 bits. Por ejemplo, cuando hagamos Windows 10, ahí vamos a usar 64 bits y 2 núcleos. ¿Ya? Ahí va a cambiar la arquitectura. Jóvenes, ¿qué tipo de instalación desea? Personalizada. Personalizada. Y lo primero que se van a encontrar es que está el disco duro de 20 gigas. ¿Ya? Lo que vamos a hacer con este disco duro
es hacer unas particiones y unos formatos. ¿Ya? Entonces, van a elegir opciones de unidad. Opciones de unidad. Cuando elijan opciones de unidad, ¿cierto? Van a elegir nuevo. Opciones de unidad y luego nuevo. Y ven que el disco tiene un tamaño máximo de ¿cuántos megabytes? 20.480. No podemos darle más porque es el máximo, ¿cierto? Y le pone aplicar. Aplicar. Y aceptar. Lo que va a pasar ahora es que van a aparecer dos particiones. Una que dice disco 0 reservado para sistema y otra que se llama partición 2 de 19.9 GB. ¿Ya? Ahora la pregunta, ¿qué es lo que hay en esa partición de 100 megas? Lo hiciste pequeño, era gigas. Era gigas, no mega. Gigas. Se quiere decir algo, pero la verdad. Dice que siempre ha dado El nombre y le pone ya. Joder, no se deben equivocar en megas, son gigas, ¿cierto? Ya. ¿Qué es lo que se guarda en esos 100 megas? Se guarda un archivo que es el más importante de un sistema operativo y es el que se daña y no puede arrancar cuando hay problemas en una máquina. Y se llama kernel. El kernel. El kernel es el corazón de todo sistema operativo. ¿Ya? Generalmente el kernel está programado en lenguaje C y es un par de líneas de código que interpreta el sistema operativo con el hardware. Gracias al kernel, mi sistema operativo se adapta al hardware. ¿Ya? Si se daña el kernel, mi sistema operativo no funciona. Todos los sistemas operativos tienen un kernel, ¿ya? Que se aloja en una partición. Y esa partición, si se fijan, tiene que ser separada de la partición de instalación del sistema operativo. Por tanto, en una parte se instalan los archivos y en otra se instala el kernel. Y el kernel es de poco espacio y por eso nos necesitamos más de 100 megas. ¿Ya? Profe, por eso cuando uno compra un notebook o algo y te dice que trae 500 gigas de disco duro y siempre lee y siempre dice que trae un poquito menos es porque está guardado bien. Pero perfecto su ejemplo, perfecto. De hecho, cuando usted, por ejemplo, tiene un disco duro nuevo o un pendrive, dice este pendrive de 8 gigas, pero dice 7,9 disponible. Esa porción es que está guardando el kernel. Y el kernel es el que permite hacer el reconocimiento del dispositivo de almacenamiento. Sin el kernel, nuestros discos duros no son nada porque no tenemos la posibilidad de instalar sistema operativo. ¿Qué pasa cuando muchas veces se dañan los pendrive y no son reconocidos por un puerto? Dice dispositivo sin reconocer. Es porque usted, lo más probable es que sacó el pendrive y no se alcanzó a guardar la configuración del kernel. Y como el kernel está dañado, su disco queda solamente como basura. ¿Ya? Ese es el problema. El kernel es más complicado de lo que creemos nosotros. Es un archivo que se daña y al dañarse los discos duros quedan inutilizables. De hecho, recordando un poco historia, Kevin Mitnick, ¿cierto? Que fue uno de los hackers más famosos de la historia y que nos visitó hace un par de semanas atrás, él creó un virus para dañar, un virus gusano para dañar los kernels de los discos duros de empresas bancarias. No le hacía ningún daño al hardware, sino que dañaba el kernel. Y al dañar el kernel, ¿qué pasa con los discos duros de los servidores? Mueren. Listo, jóvenes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como ya tenemos la partición, van a ustedes marcar la partición 2 y la van a formatear. La partición de 19 gigas. Usado el disco duro, ¿cierto? Y reorganizamos su sector. Entonces formatean la partición, le dicen formatear y luego vamos a instalar.
formatear y luego siguiente para que instale. Y ahí comienza el proceso de instalación. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? En la partición inicial, la pequeña, se guarda el kernel y en la partición de 19 GB se instalan los archivos del sistema operativo. ¿Ya?